Buen día, mi nombre es Alejandra Itzmalidoria Álvarez, soy residente de primer año y hoy vamos a hablar sobre el metabolismo del sodio y las alteraciones en el recién nacido. Como características generales vamos a tener que el sodio va a ser el catión necesario para el volumen del líquido extracelular. El sodio y sus iones, ya sea cloro y bicarbonato, van a ser los principales solutos osmóticos que van a determinar este volumen y van a comprender más o menos aproximadamente el 90% del contenido total de solutos. Tenemos que en el líquido intracelular el sodio va a ser aproximadamente de 10.000 equivalentes, en cambio el extracelular va a ser de 140. Los valores del sodio sérico se deben mantener entre 135 a 145. La cantidad de sodio en el organismo es aproximadamente del 58.000 equivalentes por kilogramo y estos van a estar en el espacio extracelular. Así, de este 58% de 58.000 equivalentes, el 95% se va a encontrar en este espacio y va a estar ubicado en el hueso, en el líquido intersticial y en la linfa. Y el 60% del sodio que va a estar ubicado en el hueso y también parte del cartílago no es intercambiable. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a estar depositado en la matriz de los tejidos y no se va a hallar fácilmente disponible para su movilización hacia la fase líquida en el espacio extracelular. La regulación del sodio. La ingesta del sodio va a depender más bien de los patrones culturales que de los requerimientos. En una dieta balanceada, un adulto va a ingerir aproximadamente de 100 a 150.000 equivalentes de sodio, lo que equivale de 6 a 9 gramos de sal. Una vez que este sodio sea ingerido, principalmente el intestino va a ser absorbido principalmente en el intestino delgado, en el yeyuno, por efecto de la bomba sodio-potasio TPasa. Y la excreción principalmente va a ser del riñón. Bueno, en condiciones normales vamos a tener el mecanismo de la sed y la excreción de agua, y si estos están eficientemente van a mantener la osmolalidad en el líquido extracelular. También tenemos dos tipos de mecanismos: los mecanismos aferentes, que son sensores que van a detectar modificación del volumen hídrico extracelular, principalmente en la aurícula. También van a estar en los lechos vasculares y en el aparato yuxtaglomerular. Y mecanismos eferentes principalmente van a ser los velocidad de filtración glomerular, los factores peritubulares y luminales y los mecanismos humorales. Bueno, en este mapita vamos a ver que el sodio va a ser absorbido aproximadamente en el túbulo proximal de un 55 a un 60%. Se va a reabsorber en este segmento. Va a ser a través de transporte activo de sodio, y esto permite que el agua y muchos otros solutos sean filtrados y sean reabsorbidos pasivamente. Aquí también no solo va a entrar sodio y agua, va a entrar también glucosa y aminoácidos. Y alrededor del 90% del bicarbonato y el 55% de cloro. Cuando el sodio se es filtrado, va a ingresar pasivamente a través de la célula tubular a través de la membrana luminal. Esto va a crear un gradiente osmótico que va a favorecer la absorción de agua, y cuando el sodio ingresa al interior de la célula tubular renal, va a ser favorecido por el gradiente de concentración de sodio intracelular que va a ser creado por la bomba sodio-potasio TPasa. Esta bomba va a estar también ubicado en la membrana vasolateral y va a transportar activamente el sodio hacia el espacio intracelular y hacia los capilares peritubulares. También vamos a tener las ramas del ACE de Henle, principalmente la rama ascendente, que va a haber una reabsorción pasiva de agua, y en la ascendente va a haber una absorción pasiva de cloruro. En la descendente va a ser principalmente por las acuoporinas, y en la descendente lo que va a pasar es que la bomba sodio-potasio TPasa, su actividad va a ser baja o casi nula, por lo cual no se van a transportar solutos de forma activa. Lo que tiene característico es que esta asa es muy impermeable al agua y moderadamente permeable al urea y muy permeable al cloruro de sodio. Por ende, va a entrar el cloruro de sodio. También tenemos la rama gruesa ascendente de Henle,
que va a absorber aproximadamente el 30% del cloruro de sodio que va a ser filtrado del glomérulo. Esta parte es relativamente impermeable al agua, va a haber una reabsorción de cloruro de sodio, siempre va a diluir en el líquido tubular independientemente del estado físico del metabolismo hídrico. Lo anterior pues va a permitir la producción final de orina diluida y a su vez una creación de un intersticio medular hipertónico para poder concentrar la orina. Después vamos a tener el túbulo distal, que aquí pues va a ver el ingreso de cloruro de sodio que va a ser filtrado de las células del túbulo distal y va a estar mediado por un cotransportador sodio-cloro. Este va a tener un gradiente electroquímico favorable para el sodio y en la membrana vasolateral el sodio se va a ser reabsorbido y se va a transportar al exterior de la célula por medio de la bomba sodio-potasio TPasa, mientras que el cloro va a salir por los canales de cloruro. Este sitio es muy importante porque aquí va a haber acción de la aldosterona para aumentar la reabsorción de sodio y cloro y la secreción de potasio y iones hidrógeno. También tenemos el túbulo colector, que aquí va a haber dos tipos de células. Las células tipo A que van a ser van a reabsorber sodio y van a secretar potasio, y las células intercaladas van a reabsorber potasio y van a llevar a cabo la regulación de ácido-base a través de la secreción de ion hidrógeno. Ahora vamos a hablar de lo de hiponatremia. La hiponatremia pues va a ser una alteración electrolítica más frecuente encontrar en los pacientes hospitalizados tanto por enfermedades agudas como crónicas. La mayoría de los pacientes con hiponatremia van a cursar relativamente asintomáticos, pero es importante que nosotros identificamos tempranamente para dar un manejo adecuado. La hiponatremia grave pues se va a acompañar principalmente por una morbilidad, y si es muy grave puede haber mortalidad. La corrección incorrecta puede acompañarse de alteraciones neurológicas graves. Ya sabemos que la concentración de sodio normal es de 135 a 145. Entonces, la hiponatremia se va a definir como una concentración menos de 135 miliequivalentes sobre litro. Se va a clasificar por la cifra sérica y por el tiempo. En cifras séricas vamos a tener leve, moderada y severa. La leve va a ir de 130 a 135. La moderada de 125 a 129 y una grave pues menor de 125. Y por tiempo de instauración, aguda menor de 48 horas y crónica pues más de este tiempo. También se van a dividir en hipovolémicas, euvolémicas e hipervolémicas. La hiponatremia hipovolémica pues va a haber una disminución del líquido extracelular y ha habido una pérdida de sodio mayor que la del agua. Aquí pues va a ser una depleción de volumen del líquido extracelular. Estas son las causas de una hiponatremia hipovolémica, pero en neonatos los factores que van a predisponer a este tipo de hiponatremia van a ser el uso de diuréticos, puede ser diuréticos de asa o diuréticos de tiazidas. Va a haber una diuresis osmótica. También va a ser por pérdidas gastrointestinales, principalmente vómito y diarrea, y pérdidas en tercer espacio, una descamación cutánea o enterocolitis necrotizante. Tenemos el diagnóstico, bueno, aquí en la hiponatremia hipovolémica pues va a haber una disminución de peso, va a haber una turgencia de la piel, va a presentar taquicardia, va a haber aumento del BUM, va a presentar acidosis metabólica, pero el neonato también puede desarrollar oliguria, aumento de la densidad y una disminución del FeNA. La hiponatremia euvolémica pues van a ser pacientes que van a presentar hiponatremia con una estimación clínica del volumen extracelular normal. Es decir, no va a haber evidencia de que haya una depresión de volumen, y tampoco va a haber signos de deshidratación, pero va a haber signos de hipervolemia. Estas son las causas de una hiponatremia volémica, pero como nos estamos enfocando en recién nacidos, en neonatos, los factores predisponentes para este tipo de hiponatremias pues va a ser administración de líquidos en exceso, que es como lo más común, y el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. ¿Qué factores van a hacer que nos lleven a este síndrome? Pues puede ser dolor, administración de opiáceos, una hemorragia intraventricular, asfixia, meningitis y ventilación a presión positiva y neumotórax. El diagnóstico del síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, pues aquí va a haber una ganancia de peso, pero no va a haber edema. El CIAD va a producir
oliguria, va a aumentar la osmolaridad urinaria y el diagnóstico va a presuponer una ausencia de la liberación de la hormona antidiurética dependiente de volumen, por lo cual va a haber una disminución del gasto cardíaco y va a haber una alteración tanto a nivel renal, suprarrenal o tiroideo. Vamos a tener la hipervolémica, que aquí va a haber una mayor expansión de volumen extracelular. Igual, nos vamos a basar en los neonatos, que van a haber factores predisponentes como sepsis con disminución del gasto cardíaco, una enterocolitis necrosante tardía, una insuficiencia cardíaca. Aquí el diagnóstico pues va a haber un aumento de peso con edema, a diferencia de la otra. Puede aparecer oliguria, va a aumentar el boom, la densidad urinaria, y el FENA va a estar bajo en neonatos con función renal madura. Las manifestaciones clínicas: en un sodio menor de 125 podemos ver malestar general, anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, confusión y letargia, pero cuando este sodio ya es más bajo, menor de 115, ya se pueden presentar signos neurológicos. Puede ser hiporreflexia, debilidad, calambres, compromiso progresivo del estado de la conciencia, y ya muy graves pues pueden presentar crisis convulsivas, hipoxia y alto riesgo de muerte. En tratamiento, principalmente la hiponatremia se va a acompañar de una sintomatología grave, y esta emergencia médica es cuando el sodio es menor de 125 milequivalentes sobre litro. Lo que tenemos que hacer es dar suero salino hipertónica al 3%, se tienen que dar 2 mililitros por kilogramo, máximo 100 mililitros. Estos se pasan IV en un tiempo de 10 a 15 minutos. Estos siempre se deben de pasar con una bomba de perfusión. Esto nos va a aumentar la anatremia a 2 equivalentes sobre litro. Se debe detener cuando cesen las manifestaciones clínicas o cuando la anatremia alcance niveles de 120 a 125. El sodio no debe de aumentar más de 5 equivalentes en una hora y no puede superar más de 10 equivalentes en 24 horas. Para eso también vamos a usar esta formulita, que es el sodio requerido es igual al sodio deseado menos el sodio actual por peso por 0.6. Aquí va a ser para la cantidad de sodio requerido para aumentar la concentración plasmática hasta tener un sodio en un valor deseado. Es recomendable calcularlo en la primera etapa del tratamiento, y como objetivo pues es evitar que haya un exceso en el aporte de sodio y que la corrección sea demasiado rápida. Y este es un resumen. Tenemos la hiponatremia hipovolémica, euvolémica e hipovolémica. Principalmente la hipovolémica, lo que se debe de hacer es una expansión de volumen, mientras que en la euvolémica debe de haber una restricción de agua, y en la hipervolémica hay una restricción de agua, pero también de sodio. Bueno, la hipernatremia lo vamos a definir como una concentración de sodio mayor de 145 equivalentes sobre litro, y en niños con hipernatremia se ha descrito hasta una mortalidad del 15%. La hipernatremia va a ser un hallazgo muy frecuente en recién nacidos prematuros, en la UCIN y en recién nacidos a término después de su alta hospitalaria. La hipernatremia con un volumen de líquido extracelular normal o aumentado, pues vamos a tener varios factores predisponentes, como aumento de las pérdidas renales e insensibles en niños con muy bajo peso. La pérdida renal de agua pues va a estar agravada principalmente por el déficit de la hormona antidiurética y secundaria una hemorragia interventricular. Como diagnóstico pues vamos a ver que hay una pérdida de peso, va a haber taquicardia, va a haber hipotensión, acidosis metabólica, va a haber oliguria y un aumento en la densidad urinaria. El recién nacido que presente diabetes insípida, central o nefrogénica, pues en este caso la orina puede estar diluida. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues el aumentar la administración de agua libre para reducir el sodio a una velocidad no superior a 1.000 equivalente por kilogramo de hora. En la hipernatremia con exceso de volumen líquido extracelular, los factores predisponentes pues va a ser una administración excesiva de líquidos isotónicos o hipertónicos. Como diagnóstico, aquí a diferencia del otro, es que sí va a haber un aumento de peso y va a haber presencia de edema. Puede presentar alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, diuresis, densidad de la orina, normal, pero también lo que pasa es que va a haber un aumento del FENA. Y en tratamiento, pues restringir la administración de sodio. Manifestaciones clínicas, pues se debe de hacer una historia clínica adecuada a la madre, al padre
o el tutor del recién nacido. El diagnóstico va a ser evidente ante la presencia de vómitos, diarreas y fístulas. Va a haber veces en las que se deba de preguntar cómo están los mecanismos de la sed y del mecanismo renal. ¿Por qué? Porque si la sed y la función renal están bien, es difícil que se presente una hipernatremia. Debemos evaluar el volumen urinario y compararlo con el aporte de líquidos. También tenemos que checar la osmolaridad y los electrolitos urinarios, y esto para determinar si la capacidad de la concentración urinaria es adecuada y cuantificar la pérdida de agua. Como síntomas vamos a tener que haya presencia de sed intensa, irritabilidad, letargia, hiperreflexia osteotendinosa, mioclonías, fasciculaciones faciales. Ya grave, pues hay una rigidez generalizada, una crisis convulsiva y un estado de coma. En complicaciones neurológicas puede ocurrir dos mecanismos principales. La primera va a ser cuando el gradiente osmolar entre los espacios extracelular e intracelular se ha desarrollado rápidamente, y la otra pues es un edema cerebral que puede ocurrir durante el tratamiento con las soluciones endovenosas cuando se repone rápidamente la anatremia, se reduce. El tratamiento, pues el objetivo es disminuir el sodio sérico menos de 10 miliequivalentes cada 24 horas. Debemos evitar a toda costa que sea una corrección rápida, porque esto puede conducir a desarrollar un edema cerebral. La corrección no debe ser ni demasiado lenta ni demasiado rápida. El tratamiento de una eubolémica, pues se tiene que estimar primero el déficit de agua libre, que esta va a ser la fórmula. Se debe disminuir la anatremia a una velocidad de no más de 1 miliequivalente por hora en la fase rápida de tratamiento y no más de 15 en 24 horas. Ya si es muy grave, no se debe llevar el sodio sérico a valores inferiores de 150 de las primeras 48-72 horas. La base del tratamiento pues va a ser administrar el volumen adecuado de agua libre para reducir progresivamente el nivel de sodio sérico. Y bien, el tratamiento hipovolémico, pues una vez que se haya realizado el diagnóstico de depresión de volumen, se tiene que corregir la deshidratación con 20 mililitros por kilogramo de forma rápida hasta en 2 ocasiones. El volumen intravascular pues es expandido habitualmente en el riñón y es capaz de excretar el sodio. Y el hipervolémico se puede hacer una corrección espontánea si la función del renal normal se encuentra sin alteraciones, podrá ser excretado el sodio. Si hay una intoxicación salina, se puede hacer una diálisis peritoneal, y el líquido de diálisis peritoneal se ha de contener glucosa en cantidad suficiente. También se debe iniciar aportes de IV de líquidos y electrolitos para corregir las deficiencias previas. Bueno, estos de la GPC, los pasos para el tratamiento de una hipernatremia, el cual primero tenemos que calcular el déficit de agua libre, después calcular el déficit total de líquido y al último calcular el déficit de sodio. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues el déficit de agua libre va a ser 4 mililitros por kilogramo por el peso en kilogramos, esto por el sodio real menos el sodio ideal. Para calcular el déficit total de líquido se debe de tener la pérdida total menos el déficit de agua libre. Y para calcular el déficit de sodio, pues es 0.48 de déficit total de litro por 0.6 por 145. Cuando ya hayamos sacado estos tres pasos, la GPC nos menciona el tratamiento para las primeras 24 horas, que debemos de tener líquidos de mantenimiento normales para 24 horas. Se debe de dar la mitad del déficit de agua libre, se debe dar el total del déficit total de líquidos, y más el déficit de sodio. Las siguientes 24 horas los líquidos de mantenimiento se deben de dar la otra mitad del déficit de agua libre, y aquí ya nada más se va a hacer el déficit de sodio. Si hay hipoglucemia, se debe de añadir glucosa al 50% en las soluciones de mantenimiento, y en caso de hiperglucemia, utilizar insulina. Bueno, en la deshidratación hipernatrémica neonatal vamos a tener que es una enfermedad grave y se va a asociar con edema cerebral y hemorragia intracraneal y gangrena. Esta va a ser una enfermedad que va a ser potencialmente mortal y va a ocasionar de manera predominante por una pérdida de agua extracelular, y esta se va a asociar con un edema cerebral, una hemorragia intracraneal, hidrocefalia y gangrena. La tríada que se debe de observar en frecuencia, pues de hacer fiebre, deshidratación e ictericia. Las soluciones de deshidratación oral pueden corregir de manera apropiada la deshidratación hipernatrémica neonatal, y la terapia intravenosa que se indica en condiciones clínicas graves o con niveles de sodio mayores de 150.
que la primera parte pues es una expansión de volumen, 2, una terapia de reemplazo para corregir la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas, y 3, pues tener líquidos de mantenimiento. Además tenemos este artículo que habla de hipernatremia en recién nacidos, que aquí pues nos dice que el reconocimiento tardío y un tratamiento tardío pues va a llevarnos a una hipernatremia grave. Los principales factores de riesgo de hipernatremia en un recién nacido van a estar relacionados con el alta precoz del hospital, un apoyo a la lactancia ineficaz, que esto es muy común, que sea por una mala técnica o producción de leche insuficiente. Esto nos va a conducir a una falla de la lactancia. En los recién nacidos prematuros, la incidencia notificada de hipernatremia es alrededor del 40%, y esto se va a deber a una insuficiencia a la ingesta de líquidos, una pérdida excesiva de líquidos o una ingesta excesiva de sodio. En un recién nacido de término, pues se reabsorben el filtrado de sodio a través de sus riñones, a diferencia del recién nacido de parto pretérmino, que aquí va a haber una pérdida de sodio y va a ser directamente proporcional a su grado de prematuridad. Esta es la etiología de hipernatremia en recién nacidos. También vamos a tener que en recién nacidos dados de alta con hipernatremia van a presentar de 7 a 10 días pérdida del peso del 10%, puede haber una hiperbilirrubinemia indirecta severa, irritabilidad, hambre y sed voraz. Otros pueden llegar a presentar letargo con signos de deshidratación, taquicardia, hipotensión, fiebre, cianosis, acidosis metabólica, y ya en severos, pues irritabilidad, llanto, espasmos, convulsiones y hasta encefalopatía. ¿Cuál va a ser el manejo? Pues se debe identificar y tratar las causas, tener una corrección del déficit de líquidos, asegurarse que haya agua libre para reducir el sodio y, como siempre, los líquidos de mantenimiento continuos. Y eso sería todo. Muchas gracias.